crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos. Buenas noches, queridos oyentes. En esta linda noche, como lo acaban de escuchar, nuestra canción de bienvenida para ustedes, la gran y muy conocida Guantanamera, que fue inspirada también en una película muy reconocida cubana de 1995. Y pues nada, esta noche vamos a ofrecerles esa crítica que tenemos desde nuestra perspectiva como comunicadores y esperemos que lo disfruten mucho. Le doy la bienvenida a mi compañera Jessica, que nos va a contar un poquito acerca de este film. Bueno, buenas noches, Silvana. A nuestra audiencia también muy buenas noches. Guantanamera, una película de 1995 de origen cubana, fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavio. No solo podemos decir que fue una de las películas más reconocidas y recordadas de Cuba, sino que también recibió un prestigioso premio que es de las medallas del Circuito de Escritores Cinematográficos de 1995 por mejor guión. Bueno, y esta película, así como para ponerlos un poquito en contexto a nuestros oyentes que no la han visto, trata, bueno, específicamente de cómo llega una mujer llamada Georgina, o como la llamaban sus amigos, Yoyita. Era una mujer de 67 años que regresaba a Guantánamo, donde había nacido y donde ella era cantante. Y pues se había ido a otras partes del mundo, a otras partes de Cuba, pero regresó a Guantánamo porque había dejado un amor, de esos amores que nos muestran las películas, muy bonitos, que nunca se olvidan a pesar del tiempo y de los años, que su nombre era Cándido, otro cantante que también era de Guantánamo, y ella regresa a, pues a reencontrarse con él, tienen un momento muy bonito, pero pues inesperadamente ella muere o fallece al poquito tiempo de empezar la película. Eh, entonces, aquí también pues tenía su familiar más cercano, que era su sobrina, que se llamaba Gina, y el esposo de su sobrina. Entonces, ellos comienzan a hacer un viaje, es decir, Gina, su esposo, y Cándido, el examor de Georgina, hacen un viaje para poder trasladar del cuerpo desde Guantánamo hasta La Habana. Entonces aquí comienzan a vivir diferentes situaciones. Gina también se encuentra con un nuevo amor, tiene problemas con su esposo, este nuevo amor que era Mariano. Iba también en el mismo trayecto de Guantánamo hasta La Habana con un propósito diferente, que era trasladar un camión con personas y con alimentos hasta La Habana. Estos viajes eran muy comunes en esta época. Entonces, bueno, aquí empiezan a suceder un montón de cosas muy interesantes, encuentros de amores, nuevas pérdidas. Entonces, bueno, pues queremos darles un poquito de ese pensamiento, de esa crítica hacia la película. Entonces, Jessica, coméntanos, ¿qué te pareció este primer instante en el que, no sé, yo entraba en la película y esperaba que Georgina y Cándido tuvieran como ese amor, y llega esa muerte inesperada? ¿Qué piensas acerca de eso? Claro, esta muerte nos dejó mucho que pensar, ya que fue crucial para que se desarrollara completamente la película. Fue, como tú dices, muy inesperado porque no se pensaría que ella fallecería en ese momento, y pues de ahí empiezan a suceder una serie de hechos que nos llevan al tema de la crítica social, ¿no? Vemos cómo está el problema, el traslado del cuerpo para que se haga la velación, pues de ella, y para eso realizan como un traslado, pero algo que está ofreciendo el Estado, que pues es como a bajo precio, por la situación que estaba viviendo Cuba en aquella época, en 1995, por el tema de
el tema político y el socialismo. Y pues es muy interesante ver cómo indirectamente desde el primer momento nos empiezan a mostrar cierta crítica social, porque ya nos están dejando ver que hay un problema en cuanto a temas tan básicos y simples como es el traslado de un cuerpo, que pues al final termina dejándonos un final impactante, pues que ya vamos a hablar más adelante. Pero también quisiera saber, Silvana, eh, pues tú qué opinas al respecto sobre todo este proceso que se dio por el traslado y pues los acontecimientos que fueron pasando después. Bueno, pues sí, digamos que hay una parte que a mí me impactó bastante y es al inicio cuando llega Georgina a Guantánamo y se encuentra con su sobrina, Gina, y salen las dos a comprarse algo de ropa porque Georgina ya se iba a encontrar con Cándido. Y creo que también es un punto muy importante tanto aquí en el inicio como al final, y es el tema del vestido. Pues resulta que, para ustedes, queridos oyentes, resulta que Gina ve un vestido muy hermoso con un escote muy bonito en una tienda y su tía, Georgina, le dice que es muy lindo que se lo compre, pero ella le dice que su esposo no le gusta que se ponga escotes, entonces que ella no se lo va a comprar por eso. Llegate a casa, vivo en el mismo lugar. Ay, te queda precioso. Te lo voy a regalar. Ay, no, tía. Si yo no salgo a ninguna parte. Además, a Adolfo no le gustan las ropas tan escotadas. Más sin embargo, en ese momento Georgina se compra su vestido y es el vestido con el que tiene el encuentro con su ex amor y se ve muy hermoso. Entonces, digamos que también siento que en esa parte la película nos quiere dejar como esa perspectiva del amor libre, del amor como sin ataduras que tendrían Georgina y Cándido, en el que Georgina podía ser completamente libre y feliz. Cada uno vivió su vida, cada uno vivió muy feliz, siempre recordándose y amándose con libertad. Entonces, pues sí, eso como que en esa parte me dejó esa experiencia, como ese pensamiento de que ellos dos fueron muy libres y que ella vivió muy feliz toda su vida siendo muy ella, sin de pronto importarle qué dirían si se ponía ese vestido, a pesar de ella ser claramente una mujer muchísimo mayor que su sobrina. Y en cuanto a lo que tú me decías, Jessica, de que, pues sí, claramente muestran esta crítica de la dura situación por la que estaba pasando Cuba, porque de hecho estaba pasando, o sea, digamos que antes de la película pasaron por este momento difícil que fue la caída del muro de Berlín, en donde pues Cuba perdió ese socio que tenía principal, que era como el sustento de su economía, que era la Unión Soviética. Entonces, claramente como que muestran todas estas dificultades de que, no sé, también podemos ver a Mariano que tenía una carrera, una ingeniería y no podía encontrar trabajo, entonces tenía que trabajar en el remolque con su compañero. Entonces sí, o sea, como que se ven es este periodo donde se ve esa dificultad que tenía Cuba y todo esto. Y de hecho, me encontré también con una crítica que hizo Fidel Castro a esta película, donde, según él decía que el tono cómico que tenía la película con toda esta información acerca de las dificultades que pasaban, era una falta de respeto hacia el pueblo cubano, ya que ellos habían sufrido bastante en este tiempo y de pronto en medio de este filme pues mostraron los problemas, pero de pronto de una forma un poquito más cómica. Entonces sí, pues estoy totalmente de acuerdo. No sé, después de eso, ¿qué momento más te impactó? Pues siguiendo con el hilo histórico de la película, Jessica. Pues me parece súper interesante que abordes el tema del vestido, porque creo que también fue una parte crucial, no solo el vestido, sino también el trato que recibía por parte de él, ya que su esposo no solo era plasmado como malo en ese sentido, sino que a mi parecer era casi como un villano, si te pones a analizarlo desde esa perspectiva. Él trabajaba para el Estado
él fue el que ofreció que se realizara de esta manera, siguiendo las reglas que imponía el gobierno cubano, porque pues él trabajaba para el Estado. Entonces, tipo, él se mostraba, se proyectaba a sí mismo como una persona, pues digamos que entre todos podría decirse la que estaba económicamente mejor y, y eso, como una visión de lo estable, pero por otro lado era una persona horrible en muchos aspectos, como trataba a los otros y como trataba a su esposa. Sí, es verdad, Entonces, o sea, pues como que siempre dejaba muy claro que, o sea, para él, según y muchas de las, digamos, expresiones que utilizaba con todas las personas, no solamente con su esposa Gina, sino que siempre dejó muy claro que a él lo que le interesaba era volver a conseguir ese poder, poder económico que tenía antes como de la situación difícil por la que pasó Cuba. claro, y él quería posicionarse como un poder entre todos y pues de esa manera se mostraba casi que un personaje, digámoslo así, satanizado, que pues claramente nos sigue mostrando una crítica social muy profunda de lo que está pasando Cuba en ese momento. Ya pues con lo que tú me habías dicho del hilo conductor, me parece que el otro momento que pues es importantísimo es en el momento en el que se encuentran por primera vez ¿Y Mariano? Gina y Mariano. Sí, perdón, se me olvidó el nombre. Ese también es un momento crucial, ya que pues desde ahí empezamos a verlos mucho más seguido y pues empieza, digamos que a interconectar las historias, ¿no? Una con otra. Profesora, Mariano. Sí, sí, claro, pues ese momento es bastante crucial. Digamos que antecitos de ese momento, cuando están mostrando cómo empieza el viaje de Ramón, que es el amigo de Mariano, ellos dos son los que emprenden como ese trayecto largo hasta también La Habana. Y me gusta que justo antes de que Mariano se encuentre con Gina, Ramón le da el consejo de que ya no tiene que tener más mujeres, o sea, como de que ya se tome la vida más en serio y que la disfrute, pero que como que ya comience, digamos que hay una parte ahí en el consejo que le da Ramón que de pronto no me gustó hasta, no me gustó mucho, porque bueno, tiene como bastantes aspectos un poco machistas en pues en el tema en el que Ramón le decía como que se consiguiera una fija, pero que siguiera igual saliendo con otras. Digamos que ese consejo no me pareció y lo dijo muy sincero y creí que en algún punto iban a llegar a mostrar que no era lo correcto, pero de lo contrario, pues Mariano sigue yendo en cada parada y sigue encontrándose con cada mujer que tiene como en cada pueblo. Y de igual forma, pues sí muestran que su amor eterno siempre fue Gina y que quiere estar con Gina, pero de pronto esta parte de que tenga más mujeres y todo eso, no sé, no me gustó tanto de la historia. ¿Tú qué piensas? Claro, yo creo que aquí se refleja más como un aspecto tal vez tradicional, una visión del momento, no solo en que él esté con muchas mujeres, porque pues sí tenía en cada lugar al que llegaba una mujer distinta, sino también el hecho de que hay una en especial que es una de las personas con las que él sale esporádicamente que hace lo mismo que él, o sea, muestran como la posición de él, pero a la inversa, una mujer que sale con muchos hombres y que pues está su forma de vivir y a ella sí la tienden a criticar mucho más duro en la película y la muestran también como, aunque es una parte muy esporádica de la película, también la muestran como inferior en ese aspecto. Y no solo eso, porque si pues si vemos la vida de Gina, pues Gina básicamente ella todo gira en torno pues a lo que está pasando con Cándida, no, perdón, con Mariana, qué pena.
con lo que está pasando con Mariano y también en torno pues a esta relación Al esposo. donde al esposo que se está sobreponiendo sobre ella. Pero digamos que yo en este momento, por la época en la que fue grabada y por el contexto, lo veo como un aspecto, digamos, más tradicional. Claramente no estoy de acuerdo con ello, pero pues sí siento que hay que tener en cuenta esta parte. Sí, claro, como también un poco la cultura que se vivía o quizás que se sigue viviendo en este país. De pronto sí es más cultural y tradicional. Pero bueno, perfecto. Y pues igual Exacto. quería dar como un punto de vista un poquito más hacia el tema cinematográfico. Y es que siento que las escenas Súper pasan muy interesante. rápido. Ujú. Las escenas pasan muy rápido y bueno, me puse como a averiguar qué otros filmes se habían hecho en otros países en esta época y es como que claramente podemos ver que Cuba estaba bastante retrasada en la parte de la cinematografía, porque digamos que mientras que en Estados Unidos ya estaban saliendo filmes que aún siguen siendo, digamos, lo así como el boom, como lo son animaciones como Toy Story, una de las películas más reconocidas de Disney, se realizó en 1995. Entonces, digamos que aquí, por medio de esto, por medio de la grabación, por medio de los cortes de las escenas, como que digamos que en algún punto siento yo que nosotros los espectadores de esta película podemos llegar a perdernos en algún punto porque de pronto la conexión de las escenas no son, no tienden a ser como un hilo conductor, sino que van pasando escenas de un momento a otro muy cortadas. Entonces, bueno, aquí podemos ver de nuevo ese, como ese retroceso que tenía Cuba en sus años difíciles. Y esto quiero conectarlo, Jessica, con, bueno, con lo que tú decías cuando ya Gina y Mariano tienen su encuentro y que comienzan a mostrar un poquito del recorrido de ambos carros, del carro fúnebre con Adolfo, que es el esposo de Gina, y Mariano y Ramón, que van en la volqueta, que también podemos ver unos principales como problemas que tenían en estos años, que era pues claramente la escasez de combustible, como que tenían que viajar mucho tiempo para poder encontrar dónde recargar combustible y había pues lugares específicos donde hacerlo. También había escasez de medios de transporte, como lo veíamos, pues las personas veían cualquier tipo de transporte y tenían que subirse porque sabían que se iba a demorar mucho. Vemos una parte donde se está subiendo un señor de muchísima edad que casi no se podía subir y creo que quería tocar los sentimientos del televidente en este momento al ver como la tristeza de la esposa ayudando al abuelito a subirse, ya que no tenían más opción sino subirse en ese camión o simplemente no llegar hasta su destino en muchísimo tiempo. Bueno, eso, los transportes, yo creo que eso, pues también digamos que el turismo o el mercado en donde pues los productos básicos no se conseguían. Cuando muestran al turista llegando a comprar un poco de pan, exigiendo que se tenía que dar y es algo tan básico, pero que en ese momento no lo tenían. Claro, Silvana, pues me parece súper interesante que hayas tocado el tema de la cinematografía, porque aunque tienes razón que en varias partes se perdió como el hilo conductor, también por mi parte cabe destacar que hay planos y escenas que a mi gusto estuvieron muy desarrolladas. Hay una parte en específico, la primera vez que se encuentran Mariano y Gina, como la conexión de esta historia son varios planos secuencia que dejan ver cómo transcurre todo al mismo tiempo, porque como ya lo habíamos dicho, son como dos historias por ambas partes que se están viviendo al mismo tiempo, pero lo que conecta a esa película, lo que conecta a esas dos historias son Gina y Mariano y pues el difunto que al final nos deja con un final inesperado también. En cuanto al tema del transporte y pues todo lo que estabas mencionando, pues es creo que una de las formas que más deja
evidenciada la película indirectamente frente a la crítica social. Y también no solo eso, sino el tema que tú dices de los turistas. Creo que en esa parte también es esporádicamente se le hace una crítica muy fuerte a lo que está pasando en Cuba, porque es el turista explicando básicamente la situación, porque Cuba está como está, los turistas viendo, y es como una pequeña escena de la película que no tiene que ver directamente con la historia, pero hace parte de lo que la película nos quiere mostrar. Entonces, pues ese tema también me parece súper interesante. Y no solo se hace ahí, sino que se hace en tres ocasiones, ¿no? La primera que fue el tema del socialismo y de la niña, que pues yo quiero que el tema de la niña lo hablemos al final porque también me parece una parte crucial de la película. Y la segunda que es las narraciones que se hacían en medio de la película. Entonces, pues quisiera saber tu opinión frente a la narración, qué pensaste cuando la escuchaste y con qué puedes relacionarla. Bueno, digamos, sí, estaba recordando ese tema de la narración que para mí fue muy importante porque lo que decías, de pronto se le puede hacer una crítica a este avance que aún no llegaba a Cuba en cuanto a su realización cinematográfica, pero hay algo que hay que resaltar y son los diálogos y el guión de la película, que todo está de verdad muy bien hecho y creo que con cada diálogo, desde el más mínimo, desde de hecho el inicio donde está Adolfo hablando como con todo el gobierno para ver qué se iba a hacer con el cuerpo y todo esto, envuelve al televidente y lo convierte en parte de la película y eso me parece muy interesante. Aparte de que la película tiene como si este humor o sí, como esta manera de contar con un poco de humor, como todos sus problemas, pero también le dan esa importancia a Cuba de cómo ha sido capaz de sobrellevar todas las cosas y de resaltar muchísimo su cultura en cuanto al tabaco, la forma de vestirse, claramente con su banda sonora mostrar la cultura musical que ellos tienen, en cuanto a los carros que tienen, todo es una cultura bastante marcada cubana y eso también lo muestran mediante su narración. Digamos que siento que también la película, por medio de la narración, como van contando los hechos, cómo se van desenvolviendo las historias de amor, de desamor, de la fuerza, de la debilidad de cada persona, también le da un toque muy poético a la película que me llamó bastante la atención, como presentan el realismo de este país presentado en poesía, en humor y en un guión que envuelve completamente a cualquier televidente. Exacto, Silvana, yo pienso lo mismo. Digamos que esta película es como una película de amor que está disfrazada para hacer una crítica social. Y el guión me parece que es lo mejor que tiene la película. De hecho, pues por eso el único premio que ganó, que fue el que nombramos anteriormente, el de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, se lo ganó a mejor guión del año 1995. Y pues no era de esperarse tampoco porque pues está muy bien desarrollada y sí fue la parte que más me gustó. Pero digamos que para que nuestros oyentes les quede más claro todo esto, porque pues estamos hablando, pero no estamos yendo a la parte densa de la película, que es el tema de que, bueno, Mariano y Gina estuvieron hacia un lado y hacia otro, de que podría pasar, pero no podría pasar mientras se iba desarrollando todo lo demás, pero la situación es cuando llega el cuerpo. ¿Qué opinas de esa parte en concreto? Sí, claro, o sea, yo creo que en el momento en el que ya llega el cuerpo, que de hecho se comienza a dar desde que ellos tienen que ir al hospital, Mariano tiene que ir a acompañar a Ramón,
porque una de sus mujeres le pega y Gina tiene que ir con Cándido y con el conductor tienen que ir también al hospital y ya se encuentran en ese hospital y luego deciden que no se van a ir directo a La Habana, sino que van a ir a comer antes a un lugar que el conductor los lleva. Siento que desde ese momento se comienza, como por decirlo, a revelar Gina en contra como de ese maltrato que recibía de Adolfo y se comienza a dar cuenta que de pronto por parte de Mariano puede encontrar ese amor, cariño y libertad que no encontraba en Adolfo. Entonces desde ahí como que comienza ya esa revelación por parte que siento yo que también quieren mostrar un poquito esa liberación también de la mujer en Cuba, ya cuando llegan, bueno, entonces digamos que ahí ya pasa, ella sigue pensando en Mariano, continúan con su viaje y en el momento en el que llegan a La Habana, ella se encuentra nuevamente con Cándido y ve nuevamente este vestido que siento que es el hilo conductor más claro de la película y encuentra este vestido y mientras que no está su esposo viéndola, ella lo piensa un rato y decide ir a comprarse el vestido. Entonces comienza como esa revelación en contra pues del maltrato y todo esto. No me hagas esto. Ahora es cuando más te necesito. Faltan 100 kilómetros para llegar a La Habana. Cámbiate ese vestido. Cuando regresemos a Guantánamo todo va a ser igual que antes. No, Adolfo. Ya nunca va a ser como antes. Ahora te conozco demasiado. Y mira, me cansé de no pensar. Si me equivoco, nada, me equivoqué como todo el mundo. Ah, y el programa ese de radio que me viene proponiendo José Luis, lo voy a aceptar. Un programa de radio y de orientación a la juventud. Coño, si tú no fuiste capaz ni de educar a tu propia hija. Estoy harta de que me eches a mí la culpa de que Niurka se fuera para Miami. Ah, ¿no? ¿Y quién la dejaba juntarse con todos esos pelujos intelectualoides? ¿Quién la dejaba oír todas esas cancioncitas? ¿Quién le permitía leer las revistas de Perestroika y toda esa mierda? Ay, chico. ¿Te acuerdas lo que se puso a decir? Por primera vez tuve que levantarle la mano a mi propia hija. ¿Cómo coño no se iba a ir si le envenenaste el cerebro? Ay, Adolfo, Niurka no se fue ni por las amistades, ni por las canciones, ni por lo que leía. Se fue porque todo eso lo tenía que hacer a escondidas y estaba hasta aquí ya. No. Espérate, yo te dejé hablar todo lo que te dio la gana. Ahora estoy hablando yo. Sí, tú tienes razón. ¿Quién soy yo para orientar a nadie? Si yo alguna vez hago el programa ese, el que yo quiero, no es para decirle a nadie lo que tiene que pensar. Que me coja yo diciendo una consigna o bajando un teque. Tú sí que no me conoces a mí. Ah, y el vestido, no me lo voy a cambiar. Sí, o sea, básicamente es como la revolución ante el poder, casi, porque no solo viene de parte de ella, sino también lo vemos de parte de Mariano y pues me parece súper interesante la forma en la que el director Gutiérrez Alea desarrolló todo esto. También quiero hacer como un énfasis en que Gutiérrez Alea fue conocido como un director muy importante del nuevo cine latinoamericano, ya que pues a él se le dio la etiqueta de que era un contrarrevolucionario, pues por lo que tú dijiste anteriormente, por el tema de lo que dijo Fidel Castro frente a esta película, y pues me parece súper interesante la forma en la que desarrolló todo. O sea, es como varias historias sucediendo en un mismo tiempo y lo que dices, el tema del vestido es un hilo conductor clave en el tema. Por otra parte, pues yo también quiero resaltar que ya llegando a la funeraria, nos impacta al final porque vemos que la persona que está en el cetro no es la persona que había muerto al inicio de la película, es otra persona completamente ajena que nunca habíamos visto. Entonces aquí nos deja otra crítica muy grande, que es el personaje del Estado, de esta persona de poder, escondiendo el cuerpo, tapando su
su fechoría, por decirlo así, Su error, sí. y cómo se pagó un precio tan caro por hacer las cosas mal hechas y a un bajo precio como era hacer lo correcto por el Estado, ¿no? Entonces, pues esa parte también me pareció crucial. No sé tú qué opinas, Silvana. Sí, claro, es bastante importante que el punto ahí es que él logra cometer, bueno, que nadie se dé cuenta de su cometido gracias a que Cándido, al ver que no era ella, fallece, ¿no? O sea, Cándido se sorprende de que en el ataúd no estaba su amada y Cándido fallece, entonces digamos que era la única persona que tuvo que se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Entonces él muy rápidamente simplemente cierra el ataúd y nadie tiene más esa perspectiva que vio Cándido ahí. Que bueno, de hecho es otro de los puntos importantes, que es la muerte de Cándido, que es donde volvemos a ver nuevamente la niña de la que estábamos hablando, de la que tú mencionaste, que es muy importante. La niña también es ese hilo conductor de la muerte, según mi perspectiva. Es la muerte, cómo pasa con los años y comienzan a relatar esta leyenda de cómo pues antes eran inmortales y las personas tuvieron que tener como ya un fin. Entonces también es como esa perspectiva de la muerte quizás necesaria, dolorosa y triste, pero necesaria. Entonces también como siento yo por una parte como muestran ese amor eterno, como se dice, hasta la muerte, en donde ya al final pues están enterrando a Georgina y a Cándido juntos pues en el mismo sepelio. Entonces ahí como que es cuando la película da este giro hacia lo importante que es vivir el amor y vivir la vida, porque se va a terminar en cualquier momento. Y creo yo que ahí es cuando Gina también decide que no va a aguantar más al poder que busca su esposo y decide irse por el amor que le ofrecía Mariano. Y va y la recoge en su bicicleta al finalizar el sepelio y claramente Adolfo se queda solo y sin ayuda y pues también muestran como esta parte que es la soledad, es como enfrentarse a la muerte en la soledad. Me parece muy interesante tu perspectiva, Silvana. Por otra parte, siento que vamos a contextualizar un poco para que nuestros oyentes no queden tan perdidos. La historia de la que habla Silvana fueron las narraciones que nombramos anteriormente que van eh, intercaladas entre la película, y el tema de la niña fue una niña que aparecía siempre en el momento en el que alguien se iba a morir, pero digamos que ella era de cierto modo ajena a la historia. La parte por la que yo dudé mucho si esta niña era o no la muerte fue porque ella apareció al principio de la película, pero pues nadie falleció en ese momento, entonces digamos que ahí quedó mi duda. Pero analizándolo muy bien eh, desde la visión que nos pusieron, la niña estaba debajo de un graffiti gigante que decía socialismo. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo interpreto como que están diciendo que la muerte, que podría ser el socialismo, mató a Cuba. Eso es algo que pues yo interpreté y me pareció súper importante. Ya el tema del sepelio, pues estoy súper de acuerdo contigo. De El hecho, tema Jess, si que quieres, podríamos ponerles a los oyentes en este momento un poquito de esa leyenda final donde aparece la niña para que ellos escuchen esta narración y se pongan un poquito de contexto en el tema. claro, Silvana, estaría perfecta. Olele,
principio del mundo, Olofin hizo el hombre y la mujer y les dio la vida. Olofin hizo la vida, pero se le olvidó hacer la muerte. Pasaban los años y los hombres y las mujeres cada vez se ponían más viejos, pero no se morían. La tierra se llenó de viejos que tenían miles de años y que seguían mandando de acuerdo con sus viejas leyes. Tanto clamaron los más jóvenes que un día sus clamores llegaron a oídos de Olofin. Y Olofin vio que el mundo no era tan bueno como él lo había planeado y sintió que él también estaba viejo y cansado para volver a empezar lo que tan mal le había salido. Entonces Olofin llamó a Iku para que se encargara del asunto. Y vio Iku que había que acabar con el tiempo en que la gente no moría. Hizo Iku entonces que lloviera sobre la tierra durante 30 días y 30 noches sin parar. Y todo fue quedando bajo el agua. Solo los niños y los más jóvenes pudieron treparse en los árboles gigantes y subir a las montañas más altas. La tierra entera se convirtió en un gran río sin orillas. Los jóvenes vieron entonces que la tierra estaba más limpia y más bella y corrieron a darle gracias a Iku porque había acabado con la inmortalidad. Lo que acabamos de escuchar pues fue una narración africana que pues nuevamente, como digo, hace alusión a lo que es la muerte. Algo que me pareció interesante también, como estaba hablando hace un momento, se hablaba del tema, el tema final en el que quedó básicamente la figura de poder sola, sin ayuda y bajo la lluvia, que también está relacionada con la narración africana que escuchamos anteriormente. No sé, Silvana, tú que quieras hablar acerca del final, si tienes algo más que aportar, pues sería interesante escucharlo. Sí, digamos que me acaba de sorprender como esa perspectiva que tuviste sobre el poder, porque de hecho me parece interesante que Adolfo dan a entender como que Adolfo se queda en ese, como en pleno discurso, se queda completamente solo, como si eso no sirviera de nada, y el poder que él siempre soñó no era el poder que quería, sino el poder que de pronto le representaba en ese momento su país. Entonces como que se queda a la mitad de su discurso solo pidiendo ayuda, sin saber que antes de eso quizás tenía todo el poder que necesitaba al lado de su esposa y las personas que lo necesitaban. Entonces, bueno, no sé, creo que esta película nos deja bastante impactados, como que mirando desde la perspectiva de los años tan difíciles que estaba pasando Cuba, es una producción bastante bien hecha, tiene sus, digamos que algunas cosas que de pronto en pleno 2021 podemos verlo desde otra perspectiva y quizás por eso no nos gustaron algunas partes o cosas así, pero me parece interesante poder conocer parte de esta cultura cubana. Algo que quiero resaltar muchísimo y es que yo ya había escuchado la canción de Guantanamera y me encantó escuchar esta versión que es adaptada a los diálogos de la película. Me gustó mucho conocer más sobre la cultura, poder investigar acerca de estos autores. Y nada, me quedo con ganas de ver otra más. Súper interesante lo que dices, Silvana. Aquí quiero agregar, un plus extra a lo que estamos hablando, y es que
el tema de la representación de Fidel está muy marcado. O sea, tipo ahorita que lo estaba analizando mientras tú hablabas, si te das cuenta, al final Adolfo pues intenta dar el discurso funerario, él nuevamente se muestra imponente, tiene su discurso preparado, pero en el momento de darlo empieza a llover. Cosa que pues ahí vemos mucho el tema del discurso, que a mi parecer también es muy importante, ya que pues eh, para ese momento Cuba, el tema de la palabra y el ser escuchado era importante, pues en el tema del poder también me parece súper interesante esa perspectiva. Y pues claro, o sea, lo que tú dices, una película súper interesante, falló en algunas cosas tal vez visuales, pero el guión a mi perspectiva excelente. El trabajo del director también me pareció un trabajo muy bien hecho teniendo en cuenta las condiciones de Cuba y pues de que estamos hablando del año 1995, pues me pareció un muy buen film y siento que tiene muchos mensajes profundos que de pronto a primera vista no se ven, pero tal vez eh, viéndola nuevamente y analizando esta película desde varias perspectivas, probablemente se puedan ver más mensajes y más cosas alusivas al socialismo y a la Cuba de aquella época. Claro que sí, pues esperamos que con esta crítica y esta perspectiva de nosotras dos, pues podamos ayudar a muchos oyentes a que se animen a ver la película, que también nos compartan sus críticas y nada, pues agradecemos que nos hayan compartido este tiempo con nosotras y les dejamos otro pedacito de esta gran banda sonora. Espero que estén muy bien y hasta luego. Del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno.